Bueno, ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. Tenemos en el estudio a Gabriel Biestro. Él es presidente del Congreso y, bueno, pues este fin de semana formalizó ya su interés, su intención de buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Puebla. Y creo, Gabriel, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos. Al contrario, con mucho gusto. A ver, ¿con qué empezamos? ¿La grilla o...? Lo que tú quieras. Pues una vez, ¿no? Sí. Una vez vamos a la grilla. Si hay tiempo, pues ya platicamos Mientras no sea el Super Bowl, pero está bien. ¿no? Híjole. ¿A quién le ibas? No, yo le iba a Kansas. Sí, fíjate, yo también me quedé con un mal sabor de boca, ¿no? Sí, totalmente. Ahí de eso. Pero bueno, pues mira, al final, pues así son los deportes. Unos ganan, otros pierden. Y la política es igual, ¿no? Unos ganan, otros pierden. Pero en la política, pues es el arte de tejer también, ¿no? De ir tejiendo y ir sumando. Y yo supongo que después del proceso electoral que está comenzando, de este proceso interno en Morena, podrán precisamente tejer, ¿no? Lo que antes le llamaban curar las heridas y esto, me imagino que sí, pero bueno, digamos, antes de llegar a ese punto, el inicio. ¿Qué viene? ¿Cómo está el proceso, si nos cuentas, al interior de Morena? Claro que sí. Bueno, ahorita está el periodo de los registros. Uh-huh. Terminó, se puso la fecha límite este domingo para el registro a presidencias municipales. El 21 viene para las diputaciones locales. El 28 para lo que son regidurías, sindicaturas, etcétera. Y el 3 de abril es cuando el partido avisa quién pasa a la siguiente fase para ser encuestado, quiénes son los que van a estar dentro de las encuestas. Entonces estamos en ese periodo. Ok, bueno, pues hay tiempo, ¿no? Hay un tiempo. ¿Qué vas a hacer en este tiempo hacia adentro? No, bueno, mientras se define, mientras se decide quién pasa a las encuestas, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a estar en la misma actividad y como yo se lo dije a las diputadas y a los diputados, mientras estemos en el Congreso, la dedicación es para el tema del Congreso, el tema legislativo, todo lo que hagamos, no sé, de gestión, etcétera, pero estar en ese tema. Ya cuando entraran las precampañas, que es lo que nosotros creíamos que iba a pasar, teníamos que pedir licencia por una cuestión ética y todo. Bueno, estamos en ese impasse y no queda más que seguir trabajando y haciendo lo que hemos estado haciendo. Lo hemos platicado varias veces. Tuviste los inicios en todas estas fuerzas que promovieron a Andrés Manuel López Obrador allá en la Ciudad de México, cuando, bueno, pues recordamos, ¿no? Incluso desde aquella elección que asegura le fue arrebatada la presidencia de la República, en fin, has formado parte de esas bases pues muy interesantes allá en la capital, justo donde tiene un bastión importantísimo, pues la corriente de Andrés Manuel López Obrador y que ha mantenido, pues el gobierno de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo, no? O sea, estamos hablando desde Cárdenas, que mantiene esa forma de ver la política, ¿no? Hasta la izquierda, pues. Bueno, sí, y ya luego medio ahí derivó en otras cosas. Claro. Pero sí, desde el desafuero en el 2005, en el 2006, con efectivamente el fraude que se dio en su contra, siempre estuvimos acompañándolo, respaldándolo como simples, pues, activistas. Sí. Yo entro ya en 2010 como brigadista voluntario, como brigadista voluntario. Con lo que eso implica. Así es. No, y fíjate que desde entonces, es más, ni se llamaba Morena. Ajá, no, claro. Todavía era la AC, la del Gobierno Legítimo de México, AC, y ahí estuvimos. Después me toca en el 2011-2012 ser representante por primera vez, una responsabilidad que me da el movimiento. Fui representante ante el Distrito 9, ante el IFE, entonces... Morena no tenía registro, entonces nos los prestó el PT. De ahí me voy al consejo local, o sea, ya al estatal del IFE, y de ahí soy consejero estatal, pasando la elección, consejero nacional, de ahí presidente del consejo y de ahí presidente del partido. Así es, pues ya viene todo lo del 2018, me toca ser coordinador de campaña del actual gobernador y después ya me toca como diputado local, ¿no? Y siempre, porque aunque se ha ido evolucionando, no se queda uno estancado en esa cuestión del activismo, sino ya como servidor público, pero siempre manteniendo los mismos principios, los mismos ideales, que creo que es lo más importante, ¿no? No separarnos de ahí y tener siempre una carrera
muy, muy limpia, siempre lo digo con mucho orgullo, intachable, digo yo, ¿no? En el video en el que anunciaste que habías registrado a través de la plataforma digital tu aspiración en Morena, pues decías precisamente esa convicción que te ha mantenido, ¿no? Que tienes un perfil de izquierda, tienes una convicción que coincide plenamente con lo que está postulando Andrés Manuel López Obrador, que hoy hablamos que tienen todo, ¿no? Tienen el poder legislativo local federal, tienen el ejecutivo local federal, tienen muchas alcaldías, en fin. ¿Crees que pueda Morena reiterar en las próximas elecciones ese poder, ¿no? Que hoy yo creo que sí, mira, si no se equivoca en los candidatos, es definitivo. Si no se pone pues a la gente que ha estado con un marcado rechazo por parte de la población, si se pone a gente que va de acuerdo a los principios que siempre dijimos, si se pone a la gente que, además de que concuerda con los principios, no tiene un rechazo de la gente, tiene la aceptación, claro que sí se va a avanzar, se va a ganar. Okay. Lo más importante es continuar en este proyecto, que no se rompa, que no se salga, que la gente no pierda esa esperanza. Nosotros no vinimos pues ni a hacer dinero, ni a hacer negocios, vinimos a hacer historia. Y eso es lo más importante, el continuarla, ¿no? Y porque se trata no nada más del proyecto o de tener un proyecto, de tener la capacidad de echarlo a andar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Creo que seguimos contando con ese respaldo, no tengo duda de eso. Y pues el punto es no decepcionar. Ahora, pero entre las condiciones políticas de hace 3 años que hicieron campaña y las condiciones actuales, hay una gran diferencia. ¿Cómo tienes psicologiado el esquema para llegar y cautivar a la gente y sobre todo refrendar esa presencia, esa preferencia? Yo creo que sí, las condiciones son muy diferentes, son distintas. Ya ese fenómeno que se vio en 2018, yo creo que no se va a volver a ver. Es histórico. Así es, ¿no? Pero aún así yo creo que hay condiciones diferentes. Sí. Hay condiciones. Porque además el ejercicio del poder desgasta. Sí, pero las condiciones, por ejemplo, institucionales, donde nosotros hicimos una reforma, donde saca el Estado las manos, donde la cuestión se hace más libre, más democrática, creo que eso beneficia. Y beneficia en que la gente pueda decidir sin tapujos qué quiere. Yo creo que mientras estemos en esa línea, las posibilidades de que haya una representación real de lo que la gente quiere existe. No estoy diciendo que se va a arrasar o se va a pasar lo que pasó en el 2018, pero sí creo que va a haber condiciones óptimas para que la democracia se dé. Y yo considero que la gente sigue teniendo mucha esperanza en lo que se ha hecho. Ha habido grandes avances y por lo que preguntas, yo considero que las condiciones no son malas. Institucionalmente, el esquema de participación está para que se dé y para que se den los resultados finalmente que la gente quiera y que la gente diga. En este proceso interno, ¿quién va a decidir las candidaturas? Muchos se criticó, muchos habló que en el 18 el que decidió las candidaturas fue el presidente, o sea, entonces candidato, ¿no? Digamos que fue muy clara esa denuncia, ese señalamiento. ¿Hoy quién va a decidir? No, hoy se va a hacer por medio sobre todo de encuestas. Las encuestas siempre han sido una base fundamental. Desde 2015, en 2016, en 2018, fue el proceso de encuestas para ver quién queda. ¿Por qué? Porque pues finalmente a cada partido le conviene poner al perfil más competitivo, ¿no? No al cuate o al compadre o eso. Entonces, igual aquí, no tiene por qué ser diferente. También lo decía yo el sábado, no tiene por qué ser una situación diferente, no tenemos por qué importar costumbres que a lo mejor vienen de otros partidos y de otras organizaciones y que aquí nunca han pasado. Entonces, tenemos que estar vigilantes, tenemos también que estar defendiendo nuestro propio proceso interno para que se lleve como se tiene que llevar, ¿no? Yo creo que existen las condiciones para que eso pase, para que sea limpio, transparente. ¿Por qué? Porque así como todo mundo hablamos de la unidad, esa unidad se construye con base en esa legalidad, con base en esa transparencia, en esa imparcialidad, en esa institucionalidad que el partido debe de tener. Y hablo en todo el país, en todo el estado, el tema de que todo mundo salga consciente de que hubo un proceso
limpio y transparente. Bien, termino con la última pregunta. El gobernador Barbosa ha dicho que él no va a meter las manos, que él no se mete al proceso y menos a los partidos. Dijo, cuando mucho, nos lo dijo en la entrevista allá en Casaguayo, cuando mucho opinaré. Y qué mejor que es tu amigo, ¿no? Pero no se va a meter. O sea, no está metiendo las manos en el proceso, eso está claro. Sí, fíjate que es una nueva forma de hacer las cosas. Muchas veces lo decían, ¿no? Yo leía las columnas, las notas donde decían, por ejemplo, el presidente de la República no se está metiendo en el proceso interno de Morena y el partido está a la deriva y aún así no se mete. Igual la técnica aquí es la misma, nosotros hasta lo podemos ver también en diversas columnas o notas, no se está metiendo. En ese sentido es una parte, obviamente, como ciudadanos, ciudadanas, la opinión, el participar, eso es otra cosa, ¿no? Eso es parte de tus derechos político-electorales. Claro. Esas mañas que se tenían donde los gobernadores o el presidente eran los grandes electores, ya pasó. Y eso es un avance también importantísimo. Mira, el tema de las contiendas internas. En esta parte nueva democrática no estamos acostumbrados a tener contiendas internas. Ni los ciudadanos, ni los periodistas, ni los políticos. Pero tenemos que acostumbrarnos y que así sea. Está bien. ¿Sí? Gabriel Biestro, presidente del Congreso, aspirante a ser candidato a la alcaldía. Gracias por esta conversación, siempre es un placer. No, muchísimas gracias, Coco, Irma, Eric, muchísimas gracias y como siempre a la orden. Gracias.